La ofensiva rusa avanza. Son las informaciones que desde el frente de batalla llegaron horas tras hora, luego de la victoria rusa en Avdiivka, y que surgen desde distintos frentes en los cuales se desarrollan actualmente combates. El retroceso de las fuerzas extremistas de Kiev pareciese generalizado y quizás sea el preludio de una debacle estrepitosa, donde presenciemos el colapso definitivo de sus menguadas fuerzas, siendo su más reciente derrota en una de las pocas zonas donde su fallida contraofensiva de verano logró algún avance. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Krinky ha sido despejada. Fueron las palabras del general Shoigu dirigidas al presidente ruso, Vladimir Putin, en el informe que el comandante de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa presenta al jefe de Estado sobre la situación de la operación militar especial. Y es que Krinky es una localidad ubicada en la ribera del río Dnieper que controlan las fuerzas militares rusas en la región de Kherson, donde el ejército ucraniano el pasado año había logrado establecer una cabeza de playa con la finalidad de utilizarla en su contraofensiva contra las fuerzas rusas. El objetivo de aquella operación ucraniana, de crear una cabeza de playa o cabeza de puente en la región de Kherson, estaba enmarcada en la estrategia de la contraofensiva de verano, donde este movimiento táctico en la orilla oriental del Dnieper tenía como función la recuperación de la península de Crimea. Aquella operación tuvo lugar a finales del mes de abril del pasado año y era mostrada por Kiev junto con la recuperación de Robotino como uno de los mayores éxitos de la fallida contraofensiva de verano. Sin embargo, según lo informado por el general Shoigu, el pasado martes 20 de febrero, aquella cabeza de playa en la orilla oriental del río Dnieper dejó de existir habiendo sucumbido ante el severo fuego ruso y el embate de las fuerzas de blindados e infantería de la Federación Rusa, recuperando así las fuerzas militares rusas el control de toda la margen oriental del río Dnieper y desapareciendo aquel mito ucraniano sobre el cual, desde esa cabeza de playa, Ucrania recuperaría el control de Crimea y por ende el control sobre el Mar Negro. Y es que el control ucraniano en aquella zona siempre fue precario. En casi un año de haber ocupado dicho espacio en la orilla del río, nunca pudieron trasladar hasta allí fuerzas suficientes ni medios blindados como para amenazar realmente a Crimea, convirtiéndose solo en un punto más de desgaste de tropas innecesario. Como se ha podido apreciar desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, la gran mayoría de las decisiones tomadas por los mandos militares ucranianos han sido tomadas bajo consideraciones políticas y nunca bajo consideraciones estrictamente militares y objetivas, siendo la ocupación ucraniana de la margen oriental del río Dnieper solo una operación propagandística que durante casi un año le costó a Kiev un número elevado de vidas de soldados, desperdiciados en una operación sin sentido práctico y sin un objetivo serio. El episodio de la derrota de las fuerzas ucranianas en la zona de Krinsky es un revés más que se suma a una seguidilla de derrotas en diferentes zonas en el largo frente de guerra que comprende la operación militar especial rusa en Ucrania. Siendo el punto de partida la catastrófica derrota sufrida por las fuerzas extremistas de Kiev y la OTAN en Avdiivka, donde, como reveló el presidente ruso Vladimir Putin, la orden del mando ucraniano de evacuación y retirada de la ciudad se produjo horas después de que sus tropas en el terreno huyeran en desbandada ante la presión rusa. Como es costumbre, para Kiev, pesa muchísimo más la propaganda que la situación táctica y estratégica de sus fuerzas, ni qué decir de la vida de sus soldados, razón por la cual la huida despavorida de sus tropas en Avdiivka trató de ser disimulada con la orden oficial de retirada por parte de sus mandos militares. De igual forma, existen informaciones extraoficiales que provienen de las mismas fuerzas ucranianas
sobre una retirada apresurada de la población de Povieda, ubicada al sur de Marinka, justo en la línea principal de defensa ucraniana, desde donde controlaban la carretera a Kurajovo y Ugledar. Asimismo, en la población de Kupiansk, en la región de Kharkov, el Estado Mayor de las fuerzas militares ucranianas en la zona, así como funcionarios locales, evacuaron la ciudad ante el avance de las tropas rusas como consecuencia del colapso de la línea de defensa. Lo más llamativo de estos retrocesos generalizados de las posiciones defensivas ucranianas es que las fuerzas rusas hasta ahora no han lanzado una ofensiva formal generalizada. Hasta ahora han sido solo movimientos tácticos para mejorar sus posiciones en el terreno en preparación a una futura ofensiva, presumiblemente en primavera o verano de este año. Por lo que la captura de Krinsky por parte de las fuerzas rusas se encuentra circunscrito a estos movimientos tácticos en preparación para una futura ofensiva rusa, lo cual da algunas luces de la situación real de operatividad de las fuerzas militares ucranianas. Todos estos eventos de los últimos días solo evidencian, según los analistas militares, la erosión profunda de las fuerzas ucranianas, donde cada vez es más evidente la reducción grave de sus reservas militares, donde ya sus principales posiciones defensivas son sobrepasadas cómodamente en números por los rusos. La superioridad de número de tropas en el terreno a favor de las fuerzas rusas se agrega a la enorme superioridad en municiones de artillería y la evidente superioridad aérea, lo que hace para las fuerzas ucranianas muy cuesta arriba mantener sus posiciones defensivas. La dependencia ucraniana de Occidente para mantener un conflicto que a todas luces es evidente que es imposible de ganar, solo con el objetivo supuesto de desangrar a Rusia a costa de la vida de los ucranianos, explica muy bien cuáles son los intereses reales del régimen de Kiev y de su líder Volodymyr Zelensky. Una guerra que se encuentra más que perdida para Ucrania, a lo que se le suma la retirada de importantes sectores políticos en Occidente en seguir financiando la misma, solo anuncia un panorama desolador para la existencia en el futuro de Ucrania. En conclusión, la caída de Krinsky es solo otra pieza más en el rompecabezas de la caída del régimen extremista de Kiev, ya que más tarde o más temprano, Rusia alcanzará los objetivos trazados al iniciar la operación militar especial. Solo hay que esperar que ocurra lo que eventualmente ocurrirá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.